Bienvenidos a nuestro podcast Surrealidades. Aquí vamos a estar hablando de temas de actualidad y vamos a estar analizándolos desde una perspectiva crítica, especialmente porque creemos que armar estas discusiones en un ambiente mucho más familiar y accesible es importante para hablar de temas de actualidad. Y no somos expertos, pero justo queremos armar como este espacio para hacer la discusión y hablar sobre temas que nos interesan. Pero bueno, mi nombre es Anita y estoy hoy con mi amiga Paz. Hola, sí, pasita. Raro que no sea Pasita para pasita. mí. Pasita para Anita, exacto, solo para ella. Sí, sí, soy Padi. Y justo como dijo Anita, vamos a estar conversando de temas así que estén en el boom, ¿no? En su peak, para conversar de una manera mucho más amigable, que todo el mundo entienda, no con palabras un poco tan formales, ¿no? Saliéndonos del cuadrado de la tradición. Entonces, esperemos que les guste. Estamos iniciando, por eso el bajo presupuesto, pero viene de todo el corazón y es un proyecto que ha estado gestándose bastante tiempo, ¿no? Bueno, relativamente, pero le estamos poniendo corazón y vamos a invertir seguro, pero veamos. Por eso denle like Y suscríbanse, pero y sí, o sea, suscríbanse. eso es lo importante, empezar, sea donde sea, pero empezarlo. Pero Sí. sí, por eso es que estamos haciendo este formato un poco diferente, digital, porque estamos en diferentes partes del mundo. Sí, Anita está en el primer mundo, está en Inglaterra viviendo la vida. No, no, difícil es la vida allá, pero diferente perspectiva, yo creo que también eso le añade el valor, porque Anita está allá en las Europas y yo estoy más abajo en el sur, en Ecuador más específicamente. Entonces, creo que eso también le da una apertura chévere a ver de diferentes perspectivas cómo se maneja allá la información y cómo se maneja aquí. Sí, Ujú. justo siento que como que aporta nuestras experiencias que hemos tenido, porque sí, o sea, tenemos experiencias similares, pero también tenemos experiencias como de las diferentes posicionalidades que hemos tenido, entonces siento que eso es importante. Pero bueno, hoy vamos a hablar, nuestro primer tema, decidimos que va a ser la Fórmula 1, eso porque somos súper fans de la Fórmula 1, estamos usando nuestra única merch Merch, de la Fórmula 1, por si no se nuestra única dieron merch. cuenta. Sí, McLaren, Eh, McLaren ahí. Hay que recalcar que no eh, eres fan de McLaren, ¿no? No eres fan de McLaren, No, pero soy fan más de Ferrari que de McLaren, hay pero que esa es cambiar. mi única merch. Así Sí, que sí, yo también diría que Ferrari no es mi team principal, pero es la merch que tengo. uno hace La lo que Fórmula puede. Uno en general, sí, la Fórmula Uno en general. Ya me voy a hacer una gorra de Red Bull y de McLaren, de todo. Sí, para todos, para ir cambiando, así según quién vaya Sí, ganando. cada O día. sea, que, Exacto. Sí, entonces ya no debería usar esta porque Ferrari está terrible. Bueno, no, literal. el Leclerc no, pero Bueno, no la da, no la da. recién empezaron, tienen posibilidades, ojalá, Tienen veamos. posibilidades, tienen 4 carreras. Pero sí, vamos a estar hablando de la Fórmula Uno justamente, pero obviamente le vamos a dar una perspectiva, un twist, yo creería, ¿no? Sí, Porque vamos a estar justo. hablando desde el norte, desde la perspectiva del norte y también desde la del sur, ¿no? Entendiendo esto del norte global y el sur global que nuestra amiga Anita nos va a explicar, porque no creo que todo el mundo, y está bien, ¿no? Que no aprendemos estas cosas, ¿no? Pero para empaparnos de qué es. Sí, justo, o sea, siento que queríamos hacer esta perspectiva porque, bueno, como van a ver, siento que la Fórmula 1 hay como analizarla de muchísimas diferentes perspectivas desde la idea crítica, pero creíamos que la principal o la primera con la que queríamos empezar era esta de el norte versus el sur global, ya que creemos que es algo súper latente hoy en día y que como que ha marcado mucho cómo es el deporte y cómo se ha ido reproduciendo el deporte, especialmente ahora que estamos en un mundo mucho más globalizado, pero que aún se ven como estas diferencias muy marcadas. Pero bueno, para dar como un poquito de contexto, lo que hablamos de norte y sur global es básicamente esta diferencia entre los países que son el norte global, que no necesariamente hablamos solo de geográficamente los países que están en el norte, sino esos países que tienen esa perspectiva mucho más de desarrollo, que fueron los países industrializados, que son los países que han tomado las decisiones globales históricamente, y luego los países del sur global son más bien los países que conocemos que están como en desarrollo o que históricamente se han visto
relegados saqueados como a... por el yugo Sí, opresor del norte. ¿cómo decirlo ligeramente? Pero sí. Sí. Entonces, esto se puede ver no solo como en la cuestión política, económica, sino también en cosas como la Fórmula 1. Sabemos que hay países representados que son del norte global, países que son del sur global, lo vemos también como en cuestiones como en las pistas, en qué países hay los Grand Prix y todas estas cosas. Entonces sentíamos que era importante como justo hablar eso desde los orígenes, cómo se marcaban estas diferencias, hasta cómo la expansión de países del sur global se ha ido dando y cómo, a pesar que ahora están más representados en la Fórmula 1, aún siguen habiendo esas diferencias como muy Ujú. latentes que no permiten que el deporte se desarrolle a un ambiente un Utópicamente, ¿no? poco Como equidad. debería ser. Ajá, Sí, exactamente. sí, sí. Yo ahí solo le agregaría, o bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que no todos los países del sur global son pobres como nos pintan, ¿no? Ni todos los del Ujú, norte son ricos, ¿no? No es que por estar en Europa ya son el top, pero sí hay una marcada diferenciación, que de hecho viene desde el mismo norte, ¿no? La clasificación de qué país sí está desarrollado y qué país no, digamos, ujú. pero sí es importante. O sea, la Fórmula 1 es muy elitista. O sea, ahí entras y tienes plata en el bolsillo, ¿no? Que, que desgraciadamente nosotros no tenemos abajo tanto Ujú, como otros. Entonces sí, vamos a estar hablando de eso, pero sí creo que hay que dar también un contexto desde que empezó pues formalmente la Fórmula 1, ¿no? Porque, bueno, empezó en 1950, que estaba muy vieja, bastante. es súper antiguo, ajá. Formalmente, sí, es súper. Y es más antigua porque formalmente empezó en 1950, pero de ahí como que las carreras de autos han estado muchos, yo diría que unos 20 años atrás, yo creo. Y Ujú, en 1950 como que dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay un nicho, vamos a hacer formal. Y obviamente tiene sus orígenes en Europa, en Italia, las carreras y todo eso. Entonces, vamos a estar empezando ahí. No quiero hacerle tan histórico, no tan clase de historia, pero sí creo que es importante saber sí. que desde ahí empezó esta carrera, porque es una carrera, es una competencia brutal ahí entre quién entra, quién no entra, y creo que también nos ayuda a entender qué está pasando ahorita, o sea, en el 2025, cómo se maneja la Fórmula 1. Entonces, veamos qué tal nos sale. Sí, y creo que algo importante mencionar al inicio, antes de que nos lancemos a hablar del tema en específico, es que, bueno, como se habrán dado cuenta, somos muy fanáticas de la Fórmula 1 y nos gusta mucho y lo disfrutamos mucho. Y es algo que siento que justo porque somos fanáticas, como que quisimos criticar un poco el tema porque siento que es importante. O sea, no somos haters, no le estamos echando de que no vean la Fórmula 1 para nada. O sea, nosotros somos las más hinchas de la Fórmula 1. Y tampoco somos Pero expertos, ¿no? Yo diría que no soy exacto, tampoco sí, experta. tampoco. No es Ujú. que me dices, ay, Dios mío, la aerodinámica y funciona así, no, entiendo, pero tampoco es como que te voy a explicar cómo funciona un monoplaza, ¿no? Pero, Sí, exacto. pero sí, sí, eso también es importante. Y más que nada, yo Sí, creo que es promover el deporte aquí abajo en el sur global, como que mujeres y se metan en el deporte, que es súper chévere a la final, o sea, ya cuando al medio le entiendes, ujú. sí es otra cosa. Entonces, aquí yo sí diría que Anita es la que sabe un poco más, porque de hecho ella es la que me introdujo al mundo de la Fórmula 1 hace 3 años, como Uy, 3 años. sí. Formalmente, porque también es que sabía y me gustaba, pero nunca me había metido de lleno hasta ahora, entonces veamos. Sí, pero aquí no hay hate, eso sí hay que establecerlo. Es amor al deporte, pues. Sí, sí, es la crítica desde lo más profundo porque justo queremos que se vuelva un deporte más accesible para todo el mundo y como que se vayan rompiendo esas barreras. Entonces, creo que por donde podemos empezar como para establecer un poco el background de nuestro interés de la Fórmula 1 y todo, ¿te parece si hacemos como un ranking de nuestros top 3 drivers de este año, del 2025? Del Siento que esto es 2025. chistoso porque ni yo sé qué va a poner Pasita, ni siento que Pasita sabe qué va a poner yo, ni Bueno, yo yo sé creo qué que voy a te das poner yo. una idea, sí. Creo que te das una idea porque hemos hablado estos últimos días de mi Sí, nueva sí. obsesión. Sí,
Sí, sí. A ver, entonces yo empezaría con mi uno. Yo sí le pondría a Norris, pero como piloto, o sea, Norris como piloto, no me gusta McLaren. Yo te había dicho que no comparto muchos de los ideales o cómo maneja Zach Brown el equipo, pero Lando como que sí, últimamente como que su personalidad me agarró. No diría que es el más guapo de la parrilla, porque no es. Es simpático, o sea, a mí me gusta mucho el humor también, entonces yo le pondría primero. Y como te decía, es un buen piloto, yo creo, tiene un buen auto, obviamente. McLaren desde el anterior año, a mitad de la temporada, como que dijo, de aquí soy y no voy a dejar que Red Bull pase, y se hizo un carro, pero brutal. Entonces, obviamente está dándola desde el anterior año, está peleando, por supuesto, por su título mundial y está ganando, de hecho, hay que decirlo, ¿no? Hay que ver este domingo cómo le va. Ya casi, ya casi. Ya casi, se acaba la dinastía de Red Bull, pero bueno. Ese le pondría primero. ¿Tú cuál le pondrías primero? Eso sí va a Uy, ser no no. sé, estaba súper difícil. No sé, es que siento que a mí me pasa mucho que siempre mis drivers favoritos como que dejan de estar en el grid. No Entonces como dejan, que siempre le la sacan, le sacan. tengo que ir cambiando, exacto, lo sacan. Pero siento que el año anterior y este año se ha mantenido uno muy regular y siento que no sé cómo va este año, pero siento que mi uno es Lewis Hamilton. No sé, como que siento que siempre me Tienes tus gustó Lewis en Mercedes, o sea, era como con mi ídolo en Mercedes de toda la vida. Entonces como que sí, el cambio a Ferrari fue de que wow, ¿qué está pasando así? ¿Qué va a pasar? No sé, tengo esperanza, la verdad, no sé, Ferrari como que a la vez no le tengo tanta mm, esperanza. Así que siento que mis expectativas no están muy altas para este año, la verdad. Pero siento que sigue mm. siendo como un gran conductor, entonces sigue siendo mi top, así de que perfecto. Sí, sí, y sigue buscando su octavo título, ¿no? Entonces como que le puede meter ganas, pero obviamente si no le dan el carro que necesita Y la uno de la... estrategia y todo, ¿sabes? Como, Exacto. sí, a lo mejor no Sí, este sí. año, a lo mejor el próximo. Yo A creo lo que el mejor próximo podemos pero no ir por está la tan octava. mal, ¿no? O sea, está a la mitad de la parrilla, digamos, y está tratando de subir. Pero sí, o sea, Lewis Hamilton es el top, ¿no? Y sí se me hizo raro también que Sí, se vaya a Ferrari, después de como, ¿qué? 12 años con Mercedes un y montón, como ajá. 6 de sus títulos en Mercedes, pero hay que darle la oportunidad. Aquí este deporte cambia mucho, entonces hay que, Sí, hay que, hay que ah, aceptar. sí, no, o sea, yo entiendo como por qué lo haría, o sea, siento que cualquier driver elegiría estar en Ferrari, o sea, si Sí. les dan la oportunidad, no lo Es que ya juzgo, le dio pero chance a Mercedes 12 años, entonces como que dijo, ya, o sea, aquí no voy a ganar es mi octavo. hora. Tal vez no este año en Mercedes, tal vez y quién sabe vuelva a Mercedes, ¿no? Y gane. Toto Ay, tiene que sí, sería ponerse increíble. pilas ahí con sus ingenieros. Pero sí, ese es mi número uno, así que ¿cuál es el tuyo, el segundo? A ver, pero estamos hablando de atractivos o como que todo en general, ok. Yo creo que todo en general, o sea, de Ah, que, bueno, no sé, es que siento que luego tengo yo también mi ranking como de los que me caen mejor, pero que sí, en mi sí, sí. corazón sé que no son buenos conductores o no son los mejores. Mm. Entonces no sé. Bueno, entonces si estamos hablando en general, yo le pondría mi segundo a Lewis Hamilton. Es que se pelean ahí el Norris con el Hamilton, porque el Norris me gusta por su personalidad. Bueno, pero es que el Hamilton también, o sea, es un crack. Sí. Sí, es un Ay, crack. qué Pero entonces, difícil. es muy difícil, pero sí le podría a Lewis Hamilton segundo. Sí, 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 está segundo. Segundo en mi lista, primero en mi corazón. Muy Siempre. bien. Ay, yo Sí. no sé cuál sería mi segundo, o sea, de que lo estaba pensando mucho. Y no sé, o sea, siento que le voy a poner a Carlos Sainz. Sé que a lo mejor ahorita en el carro que está no es como, no tiene cero Nada. chances de pelear un campeonato, pelear una carrera, pero no sé, siento que, o sea, en mi cabeza y en mi corazón siempre pensé que en Ferrari, entre Leclerc y Sainz, siempre pensé que Sainz era el mejor entre ellos dos, entonces, no sé, como que sí, siento que sigue siendo como un mega conductor y siento que no le está yendo tan bien en Williams. Eh, pero le tengo fe y siento que igual me cae muy bien, es súper guapo, lo amo, así, entonces de que sí, siento que mi top 2, Top, súper top. estable.
Sí, sí. Aparte sí es guapo, ¿eh? Ya está Lo grandecito, amo, lo amo. pero sí Sí. está guapo. Un español bien guapo. Su pelo, ¿has visto su pelo? Tiene el pelo Madrileño. perfecto, así de que yo quisiera tener ese El pelo, color así de de su que piel, ya, aquí me van a funar, pero el color de su piel es hermoso. maravilloso. Ajá, color canela pasión. Sí, Ay, ay no, pero creo que es la maldición de Williams, porque si ves, o sea, los que se van a Williams, algo pasa, o no terminan sus primeras carreras, o no hay prácticas, algo pasa. Ay, pero sí, es que siento que Williams como que sí no llega a volver a lo que fue alguna vez. a lo Siento que que fue sigue alguna como, vez. a veces como que muestra Indicios de que crece. improvements, ajá, y luego es Ajá, como baja de nuevo, así como, no. Y eso que no, tiene un mal. ¿cómo se llama? No es CEO, sí CEO. El Bueno, team pero principal, ajá, eso, el el team team principal. principal es, ajá, a mí me cae muy bien James Bowles. Y la verdad es que amaba mucho cuando Franco Colapinto estaba ahí, era muy feliz, Ah, pero igual bueno, estoy ya feliz de estaremos que hablando Carlos de eso, Sainz ¿no? esté aquí. Sí, antes de Ya vamos a lanzar llegar a eso. llegaremos a ese punto un poco Llegaremos a después. eso. Mm, ¿Y tu sí, sabes tercero? que yo sí le pondría al Carlitos Sainz en tercero, también. Ay, sí, Sí, es que sí, el sí, por Carlitos. guapo, porque sí me agrada físicamente el señor. Em, y no, también es un buen piloto. O sea, sí ha probado o sea, llegó a Ferrari, o sea, llegar a Ferrari a pesar de que no ha ganado como antes, sigue siendo Ferrari. O sea, la mayoría conoce Ujú. Fórmula Uno por Ferrari. Forza Ferrari. Forza Ujú. Ferrari, por los tifosi y tanta cosa. Entonces, yo sí le pondría tres. Sería Norris, Hamilton y el Carlitos. Mis tres. Ay, Es muy difícil, buen top ¿no? 3, ¿verdad? Pero es mi top tres, sí, sí. Sí, ay, no sé. Yo estoy dudando mi top 3. Es que siento que mi real top 3 es un poco controversial. Porque siento que Sí, nadie, sí, yo también me lo. absolutamente nadie va a estar de acuerdo conmigo. Ah, Pero ya siento, sé quién es. Lo comparto, si es que de ese también lo comparto. sí, no sé, es que pueden ser dos que siento que son muy controversiales, pero que sí, como que están en mi corazón. Pero bueno, siento que el top 3 es el Esteban Ocon. O sea, de El que el Steve Esti. Es que no sé, o sea, siento que obviamente, de nuevo, está en Haas, dudo mucho que tenga posibilidad de hacer gran cosa esta temporada. Quién sabe, a lo mejor por ahí vayan a tener suerte. Tuvo un gran, inicio como que, está está debutando, bueno, súper no bien, debutando, ajá. pero está bien. Sí, pero Haas tuvo un increíble fin de semana en la anterior carrera, entonces siento que tienen posibilidades. Pero no sé, siento que el Steve Esti es un driver muy odiado por mucha gente, no sé por qué. Siento que solo porque era compañero de Fernando Alonso, pero bueno, pero yo lo considero que es un increíble eh, driver, o sea, de que ganó con Alpine, o sea, bueno, cuando era Renault. Entonces sí siento que sí, como que es de uno de los pocos drivers que no han estado como en uno de los top 3 Top. equipos, Ajá. pero que ha ganado una carrera y que ha estado muy cerca de ganar otra, está en podios. Entonces, no sé, yo honestamente siento que es uno de los mejores en el grid como conductores. Sí, sí, o sea, a mí también, no le pondría en mi top 3 ni 4, pero sí también le tengo cariño. Y además él viene de la nada, o sea, como que ha Exacto. demostrado, que ha ganado su puesto ahí. Claro que Sí, ningún top 3 ha apostado por él, ¿no? Pero está, digamos, llegó a la Fórmula Uno, ¿no? Y está ahí, está corriendo. Y sí, exacto. sí, Haas sí ha estado sí ha estado medio, o sea, yo creo que el objetivo de Haas no es llegar, o sea, obviamente todo el mundo quiere ganar un campeonato de pilotos y de constructores, ¿no? Pero como que Haas en su mente y Williams dicen, mientras quede séptimo por ahí, como que ya, Sí, ya solo tengo. la pelea por el middle ground, como que siento que es Ajá, como, exacto. mientras tengan lo más cerca de los top equipos, siento que es perfecto. Siento que Haas está bien por ahora ahí. Está bien. Ahí con su Entonces, rookie, veremos. con el Ujú. rookie. Es que siento Berman, que ¿no? aparte de eso, ajá, hay muchos rookies este año que justo estaba pensando y digo como, sí, o sea, hay muchos rookies aparte, o sea, de que siento que si hubiera sido, si Checo seguiría, siento que a lo mejor él sería mi top 3. Eh, Ahí pues ya tengo no está. tengo mis Entonces, sentimientos con Checo. pero sí, Pero bueno. entonces, no sé. Siento que este año es un año muy particular y como que ha habido muchos cambios, creo yo, y que entonces todo Sí. está muy, quién sabe qué va a pasar.
quién sabe qué va a pasar. Y de ahí yo creo, el que siempre estará en nuestros corazones también es el Danny Rick. Ya no está en Ay, la sí, parrilla, pero Danny siempre va a Rick. estar aquí. Si yo me mandé a hacer una gorra de Red Bull, yo aquí pirateando las cosas, pero Pero bien, está bien. por favor, Justo no, hoy venimos a romper al norte global. exacto, que no me tiren el video nomás, que no me bajen. Los Y copyrights. es que es muy caro la mercancía, la merch Sí, de Fórmula es 1 es demasiado mucho. caro. Por Me eso estamos niego diciendo a... que es nuestra única prenda de merch. Exacto, sí, ya, pero me mandé a hacer una gorra de Red Bull así con el 3 de Ay, Danny Rick. sí. Porque siempre va a vivir aquí, siempre va a vivir el No Danny Rick amamos a aquí. Danny Rick, ajá. No, Ay, vamos, por no, favor, sí. ven a visitarnos. Sí, es uno de nuestros corazones. Igual Sí, que, bueno, para mí es Sebastián Vettel. Pero bueno, ya él Sebastián. sí, sí, a cosas mejores, pero lo amo y lo extraño. El Sí, Seba. sí. Bueno, ya hablaremos de cómo se funciona eso, cómo funciona dentro del paddock y todos los equipos, ¿no? Pero Sí, creo que es justo. un buen top, creo que es un buen ranking. Sí, no sabíamos quién íbamos a decir, aparte yo creo que ya sabías que iba a decir Lando Norris, pero creo que Sí, ya puede sabía. cambiar a mitad de temporada, creo que podría cambiar, podría ser. Sí. Es que siento que eso, siento que la Fórmula 1 también se presta para que las cosas vayan cambiando mucho. O sea, siento que es muy fácil ir cambiando. O sea, también porque hay tanto movimiento entre los conductores. Siento que es muy Mm. fácil que igual vayas cambiando como de equipo y así. O que O los sea, equipos te saquen como a nuestro amigo y querido Liam Lawson. tal cual, o sea, de que ya esta temporada nos ha mostrado que nada es permanente, absolutamente nada. No, es permanente. No hay. Imagínate de bajar de Ferrari a Williams. O sea, en el Carlito En Sainz, caso de como que Carlos, un sí, o sea, Carlito. como, sí, no, es muy fuerte. Siento que los cambios que hay son muy fuertes y nada, y toca así aguantar y Hay seguir, que seguir fiel al deporte, a la Fórmula 1. tal Porque eso, cual. yo creo que no estamos promocionando equipos, sino la Fórmula 1 como tal. Sí, como deporte y como espacio para, sí, como para crear Para aprender actividades y también. aprender y Sí, todo. Sí, 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 justo. Pero sí. bueno, siento que eso Bueno, fue una buena dinámica interesante. Sí. para ver quiénes son nuestros tops y nuestros, ahora sí a criticar. Ahora sí, dale, saca. Ay, Tamara estaría orgullosa de nosotros. Para los que, bueno, sí, no van a entender, Tamara era una profesora que teníamos en la universidad. A mí me hacía llorar, no por mala, sino porque sabía tanto que me daba nervios. Y yo daba las presentaciones y salía a llorar así, porque terrible. Pero nunca me fue nos, mal, nunca fue mal. nos O sea, era intimidaba a una, todos. sí, era muy inteligente. Pero porque sabía demasiado, o sea, yo creo, una profesora que aquí también. Aquí y aquí, Sí, como y que en los traumas de aquí. sí, estamos aquí por ella, por Tamara. Sí. Exactamente. Un Cuestionando saludo. el Kentucky colonial. Un saludo a Tamara Tronswell, por favor, de la San Francisco. Pero sí, o sea, sí, siento que justo como que fue muy importante para nosotros como mientras estudiábamos relaciones internacionales tomar esa perspectiva crítica, colonial y tal cual, por eso estamos aquí. Veamos qué tal sale. Pero bueno, Pero ya bueno, establecido que es el norte y el sur global y nuestras preferencias en la parrilla, en el grid. ujú, Aquí va a ser mucho Spanglish, perdón, porque suena raro en español también a veces. La sí, parrilla. Unas carnitas ahí. sí, aparte, Ah, ajá, yo nunca sé si decirles conductores, drivers, pilotos, ya drivers, no sé, como pilotos, que no sé. Pero bueno, se entiende, yo creo que se entiende. sí, exactamente. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya dijimos que la Fórmula 1 formalmente empezó en 1950, ¿no? Y desde ahí fue un deporte, pero obviamente ha cambiado brutalmente cuando tengamos edición, pondremos las fotos ahí de cómo era un monoplaza en los 50 y cómo es un monoplaza Ujú. ahora 2025. Pero no, o sea, yo te quería, y estábamos conversando la otra vez que Maserati tenía su equipo pues en la Fórmula 1 a sus inicios pues de deporte formal. Y yo le quiero aplaudir a Maserati porque Maserati fue el que le abrió el camino a muchos pilotos, drivers de el sur global. O sea, ay, perdón. ¿Sabes qué nos faltó? Decir qué países más o menos se consideran del Ah, sur, sí, del sur global, cierto. como que un Justo poco más estaba geográfico pensando. y del norte, ajá, para entender. Si no lanzarnos de lleno, creo que va a confundir. Sí, o sea, si hablamos Ujú. como de países que están dentro de el norte global, hablamos generalmente de países como el Reino Unido,
Estados Estados Unidos, Unidos, Alemania, Italia, Canadá, incluso países como Australia pueden estar dentro del norte global. Y luego países ahí del está el sur debate, global. ¿no? Ajá, Debate. exacto. Bueno, Australia entra, Nueva Zelanda creo que está en el medio ahorita de cómo le hacemos, de ahí sur o norte. Sí, exacto. Y luego del sur global serían más como países como México, Bahrein, Brasil, Singapur, países que África. generalmente no se escuchan esos nombres dentro de la Fórmula 1, justo Ujú. Sudáfrica, sí, muchos de esos países que en realidad no tienen un espacio. Por ejemplo, Mónaco es otro país del norte global muy claro, o Suiza, Ah, eh, que tienen como esos Silverstone, lugares muy Silverstone ahí establecidos. en Inglaterra. Inglaterra, tal cual, o sea, y justo como en el contexto histórico se nota como en dónde empezó todo esto y como quiénes dentro de los nombres de las marcas o del acceso a las academias y todo, como en dónde están ubicados estos puntos de poder y siempre están en el norte global, que están en estos países Que se han como mantenido centrales. porque los headquarters están allá en Sí, Europa. O todos. sea, allá. No, no vas a escuchar aquí un team que venga a Brasil, a pesar de que tiene su circuito, pero no hay, o sea, no, no hay en Brasil un equipo. Ah, bueno, Sí, aunque tuvo, no. ¿no? Trataron de hacer un equipo, los que fueron en ese tiempo, los top de ganadores. Todo entendiendo Sí, así, pero entonces ya estableciendo los países, ahí sí te decía Maserati, como que les dio chance a muchos, o sea, como que fue el primer equipo que recibió pilotos del sur global, especialmente de América Latina o de Sudamérica. Como, ahí yo tengo una pregunta que tal vez también van a cancelar. ¿Es Fangio o Fangio o según yo es Fangio. No hablo Fangio? italiano, pero según es Fangio. Fangio. No, pero Fangio no es italiano. El Fangio, apellido, ¿no? no, bueno, debe ser italiano, pero O la sea, sí, persona no. él no, pero sí, sí, sí. Pero el apellido Ajá, entiendo que es de italiano. debe ser, claro, sí, sí. Hay que establecer, porque Juan Manuel Fangio es argentino y él Ujú. corrió para Maserati, Alfa Romeo, Ferrari y Mercedes, y era un piloto del sur global que ganó, oye, es una locura, ganó 5 títulos mundiales, o sea, como casi, no, seguidos prácticamente, desde el 51 o Sí, 54 como muy al cerca. ni sé cuánto, y con diferentes equipos. Pero Maserati diría que fue como la puerta, y no solo de él, sino también del otro argentino, el Froilán, el González. Entonces, como que sí ha habido apertura al inicio, creo que había bastante para los pilotos del sur global, porque tenemos desde el Fangio, el González, tenemos de Nueva Zelanda también. Más bien ahora, Ujú. como que ya no tenemos un Brasil, uno de Brasil en un equipo que está Sí, terrible. O sea, tampoco es como que está top, es un equipo que está terrible ahorita. sí. Entonces, eso, ajá, o sea, como desde en el 50 hasta los 80 diría yo, como que sí, la Fórmula 1 dijo, vamos a darle los equipos, porque no es como la Fórmula 1 sino los equipos y las academias, como que vamos a darle chance a los pilotos que vienen de abajo, de otros contextos. Pero después de los 80, después de Senna y todo eso, Senna creo que fue el último, casi el último como de Brasil que tuvo representación. Bueno, hasta Colapinto, digamos, pero eran más antes. Ahora Sí, ya, sí, siento que ya, después de Cena fue como, bueno, hubo uno que otro estuvo, bueno, Checo obviamente fue como el esporádicamente. que más tiempo estuvo con la Pinto, ha habido muchos como en Fórmula 2 y Fórmula 3, pero siento Ajá. que así alguno histórico como Cena, no, la verdad. No, no, y eso que Senna es histórico porque fue ya en un contexto más moderno, diría yo, porque, y para los super fans de la Fórmula 1 que saben que Fangio y González y ellos estuvieron también obviamente desde el principio, pero Senna fue el top, como que dio apertura a Brasil, yo creo, después con Piquet también, que sigue teniendo historia porque la novia del Max Verstappen obviamente está en la parrilla, ¿no? Que es la Kelly Piquet, que es hija o sobrina o nieta del Nelson. Hija, hija. Hija, ¿no? Hija de Nelson Piquet. Ujú. Entonces, sigue todavía viendo historia ahí. Sí, Pero, pero sí, bueno, y nosotros teníamos en Fórmula 2 al Correa, ¿no? El Ecuador, a Juan que Manuel llegó Correa, pero claro, en pero un incluso ahí él estaba compitiendo por Estados Unidos. por O sea, Estados siento que Unidos. incluso ahí se ven como esas diferencias, porque a pesar de que él era ecuatoriano, tuvo que irse a Estados Unidos como para tener un poco más de apertura, para poder Ujú. siquiera entrar a estas como las feeder routes.
Entonces ahí fue como cuando sacó su licencia su super license, y con eso, dependiendo de eso, como que depende a qué país vas a representar, y él Claro, porque solo puedes representó. uno, ¿no? Escoges tú uno Exacto, entonces ahí él como el representó a Estados año. Unidos. Sí, Ujú. sí, sí. Pero yo sí diría que los pioneros, no solo representando al sur global, sino de la Fórmula Uno, sí fueron, y de corazón, los del sur, o sea, de Sudamérica, Fangio, el González, y representando más, por eso te decía que es controversial Australia y Nueva Zelanda, si es que entran en esta clasificación de sur global, el Brabham, ¿cómo es Brabham? Y Ujú. McLaren, Bruce McLaren también, pues, porque él no era británico, era de por allá, En de Nueva Nueva Zelanda, Zelanda. creo, de Nueva Sí, sí, Zelanda, sí. pero obviamente su equipo ya se estableció en, en el norte. Entonces, yo sí Ujú. creo que ellos fueron los pioneros, argentinos, bien puestos, y después el auge brasileño, ¿no? Que entraron ya más como el Fittipaldi, el Piquet. También hubo uno de África, ¿tú sabías que sí hubo uno de Sudáfrica? No, yo no sabía. No, Sí, no, eso no había también escuchado nunca. sí, pero se llama Jody a ver si pronuncio mal ya nada, pero es Scheckter, Sketter, Scheckter. Scheckter, Sí, ni es idea. Jody Scheckter de Sudáfrica. Sí, sí, no nos cancelen, por favor, si pronunciamos mal. Como Ni dijimos, no somos estábamos en plan. expertas y no pronunciamos bien nombres extranjeros. Eso está. El primer Pero, disclaimer. el primer disclaimer, por favor. Pero sí, creo que es Scheckter, ¿no? Y ganó con Ferrari Ujú. en Sudáfrica, porque también Sudáfrica tenía Y su con pista Ferrari, y con claro. Ferrari. De hecho, creo que fue el que le dio la primera victoria a Ferrari, como que para este auge de Ferrari a futuro, como que dijo, Mm. aquí marco mi sello, pero no le funcionó mucho porque obviamente casi nadie creo que ha escuchado de este pobre Ujú. Jody. Y su sobrino o primo también creo que corrió representando a Sudáfrica, pero sí. Después, eso fue como ya en el 79. Y después ya viene los 80 con Ayrton Senna y su rivalidad ahí con el norte. Ellos también representando su rivalidad con el Alan. Otro disclaimer, aquí se me cayó la conexión. Me desaparecí por un momento, como ha Pero desaparecido el ustedes no sur se global darán en la cuenta. Fórmula 1. Sí, la magia, la edición hará su magia. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Sí, como que fueron justo los que marcaron estos primeros como muestras de representación del sur global en la Fórmula 1, y como que fueron parte de estas competencias como muy fuertes con conductores que sí fueron como mucho más conocidos, como Alan Prost, pero que generalmente, o sea, uno no reconoce tanto los nombres más que de los eh, conductores súper reconocidos como Senna, eh, Pastor Maldonado. O sea, no sé, siento que sí es como, a pesar de que uno piensa que no ha habido tanto, siento que como que eso, como que a pesar de que han estado y han marcado como su paso por la Fórmula 1, siento que a lo mejor ahora no tienen tanto ese reconocimiento como tendrían otros conductores europeos eh, hasta hoy, digamos, en la historia. No, y o sea, relativamente más fácil porque Ponte Cena tuvo que salir no es como que estudias o te preparas en el karting en Brasil, ¿no? O sea, tienes que salir súper joven. Generalmente se van a Inglaterra con los equipos para prepararse y marcar su camino desde el karting hasta la Fórmula 1, pero imagínate todo lo que tienen que sacrificar los papás y especialmente desde, si hablamos de acá, de Brasil, de México, bueno, Checo tenía los medios, ¿no? Para Sí. hacerlo. Pero no, pues, o sea, Senna, tomando como nuestro punto de referencia, no es como que Senna haya sido, bueno, sí es el mejor, Uh-huh. pero tomando el punto de referencia tuvo que salir. Y su papá era mecánico, y imagínate yo pienso ahora las deudas que alguien debe tener para meter a su hijo al karting y todo eso Uh-huh. debe ser brutal. Entonces, como Uh-huh. que No, desde ahí empieza ajá. la división, como que ni siquiera hay escuelas de formación aquí abajo, voy a decir aquí abajo. Sí, o sea, tal cual, o sea, siento que no es un level playing field, o sea, no es como en ningún momento como, por más buenos o por más como talento que tengan como conductores, no necesariamente todos van a poder tener los recursos para ir a Europa a como hacer su gran break en las feeder routes o en las primeras divisiones de karting, sino que tienes que tener un poco
esa posibilidad de como hacer los sacrificios, o sea, y endeudarte o tener los patrocinios o tener esa posibilidad siquiera de como poder entrar a esta nubecita que es como todo lo de la Fórmula 1. Y siento que desde ahí empiezan justo estas diferencias porque a lo mejor uno de cada millón podrá hacer eso. Entonces, obvio, como que la representación baja mucho, mientras que la gente que ya está en Europa, o sea, por más que, por ejemplo, si vemos el caso de Esteban Ocon, él no tenía los mismos recursos que a lo mejor otros conductores que sí llegaron a la Fórmula 1 tenían, pero a la vez él estaba en una posición un poco mejor en el sentido en el que a lo mejor no tenía que viajar muy lejos para estas competencias, no tenía que acceder a visas, no tenía que irse solo a vivir a un país completamente al otro lado del mundo para como que ir a competir, sino que estaba en una posición geográfica mucho más amigable, mucho más accesible, y en un país que tiene historia dentro del deporte, que a lo mejor no otros países como Ecuador, Colombia, que a lo mejor, o sea, es un deporte que está muy, 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 muy en crecimiento todavía. Entonces, pensar que han habido conductores que llegaron a ese punto como teniendo todo en contra, sí es como muy de reconocimiento porque dices como, wow, o sea, el hecho de que hayan llegado allá, sí es como, literal tuvieron que pasar por todos los obstáculos habidos y por haber, y haber botado un montón de recursos en comparación a los que estaban a su mismo nivel, que de seguro no tuvieron que lucharla O que tanto ya como ellos. tenían plata, porque hay que decir, hay muchos pilotos que Sí, sí vienen de cunas de oro, que no está mal, ¿no? O sea, su muchísimos. familia ha Ujú. construido su fortuna y demás, pero es mucho más fácil y llegas con patrocinadores y como que ya te abres de ese camino a la, a la parrilla, pues. Pero sí, o sea, no es la misma oportunidad. Ahí está lo del discurso, ¿te acuerdas? Como que uno empieza aquí abajo y otro arriba, pero nadie cree que es Ajá. así. Pero es verídico, o sea, ellos empiezan. Si un piloto X con dinero empezó aquí, o sea, uno del sur global empezó aquí abajo y tuvo que arrastrarse y hacer quién sabe para llegar allá. Y sí demuestra, o sea, tú ves las estadísticas de los mayores campeones mundiales son de Europa. Ujú. O sea, son o ingleses, son británicos o italianos. Entonces, por eso te decía como que haya un argentino sido 5 veces campeón mundial con diferentes equipos es como que algo que Ujú. hay que rescatar, o sea, pero ya casi nadie habla de eso, ¿no? Porque ahorita es Max Verstappen, que es precisamente de un país mega desarrollado Sí, y viene de y una que no, línea de pilotos, sí, y que nadie le quita su talento y que sí es un gran conductor y un gran obviamente. piloto, pero sí, como que comparando con otros pilotos que a lo mejor nunca pudieron llegar porque justo como que se enfrentaron a este obstáculo de lo económico y justo como analizando ya luego los factores económicos que influyen dentro de la Fórmula 1, o sea, Ujú. incluso desde el acceso a academias, ahorita que la cuestión de academias o las feeder routes está tan establecido, o sea, el conducir en un puesto en Fórmula 2 o en Fórmula 3 que digamos es como la línea más directa a entrar a la Fórmula 1, involucra muchísimo dinero, o sea, muchísimos recursos que no todo el mundo tiene y que a lo mejor sí como conductores que son de familias de pilotos o de familias adineradas de no sé, de todas partes del mundo, como que se pueden dar el lujo de sí, voy a pagar tanto por mi puesto y tengo la oportunidad de ganar experiencia por esto y todo. Pero en cambio, conductores, me acuerdo que había una entrevista de justo de Colapinto, de cómo él hablaba de que tuvo la oportunidad de entrar a la Fórmula 2, pero que le iba a tocar como rechazar el asiento porque no tenía con qué pagar su puesto, o sea, no tenía suficientes auspicios, como su misma país no le brindaban los apoyos, porque sí, o sea, de que siento que en países del sur global también pasa eso de que no hay tantos recursos y a la vez como, ¿por qué yo como invertiría mis recursos en un deporte que a lo mejor no es tan conocido o no es, o sea, sí, como que qué me va a dar de vuelta, ¿no? Pero entonces como que sí, te enfrento de esos obstáculos que luego dices como, pero bueno, o sea, si tienes de dónde sacar la plata para pagar eso, entonces ya tienes una puerta abierta mucho más fácil que alguien más, digamos, Ujú. eh, Sí, sí, o dentro del sea, mismo espacio. algo está pasando ahí porque en más de 70 años sí, no, como 70 años de historia de la Fórmula Uno yo diría que el 70-80% de pilotos que han ganado
europeos. Y no es por falta de talento, como dices, por falta de recursos que quizás se notará un poco más en la Fórmula 1, pero es en un montón de cosas, o sea, Ujú. educación, oportunidades laborales y demás. O sea, el dinero, yo te decía, esa ha sido mi palabra, y ese deporte es muy sucio, o sea, porque mueve demasiado dinero Ujú. e influencias sí es brutal. Bueno, como decía, ya vamos a entrar a la parte económica y política, que sí es político, diría la Fórmula 1. También, sí. Sí, sí es, o No. sea, Sí, porque justo como tú dices, sabiendo como en dónde está el dinero y a dónde se mueve y como cuáles son las influencias, como que ahí uno se da cuenta que sí hay muchísima política detrás, o sea, porque justo, o sea, es un deporte que mueve muchísimo dinero, pero que ese dinero no necesariamente está con los pilotos, o sea, obvio ganan un montón y si ganan las carreras o ganan campeonatos como que tienen ese dinero, pero luego si tú ves como conductores de los equipos más chiquitos o que están detrás de al final de la parrilla, como que no es que ganan tampoco increíblemente, o sea, es mm, como, o los abismal la conductores, diferencia de un piloto de Mercedes con un piloto de Haas. O exacto, sea, sí, o sea, de que si comparas a Max Verstappen que tiene su propio jet privado y luego con Alexander Albon que está como viajando comercial, en como comercial los como todas las mortales. carreras, o sea, y sí, o sea, como que hay muchas de esas desigualdades y también dentro de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 yo había leído mucho que ellos casi no ganan nada Mm, como de sus carreras, o sea, como que lo que ganan tienen que reinvertir en su carrera y todo como para ujú, seguir. Entonces como que sí hay mucho de esa desigualdad y que siento que también se ve dentro de en dónde se ve representado el sur global. O sea, por ejemplo, si lo ves como en países muy ricos que están representados en el sur, en la Fórmula 1 del sur global, como estos países como del Medio Oriente, como Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, como que aquí. son países que tienen muchísimo capacidad económica y que siento que por eso están representados en la Fórmula 1. O sea, por eso es que tienen pistas dentro del calendario de la Fórmula 1, es porque tienen recursos que aportar a la Fórmula 1 que no necesariamente otros países tendrían, como Sudáfrica o Ujú, otros países en América Latina. Entonces sí siento que hay esa desigualdad que tú ves como, bueno, se está dando un lugar a países del sur global dentro de lo que puede beneficiar al deporte y a los beneficios económicos del deporte, pero eso no necesariamente se traduce también a que haya gente de esos países representando ujú, o siendo representados en el deporte como conductores, o sea, ujú. porque no se ven conductores de Arabia Saudita o de Qatar, Bahrein, no, o sea, como que Pero los dueños de la Fórmula 1, de la FIA, los presidentes, pues son de allá. sí, exacto, o sea, de que siento que son luego esas desigualdades y es como analizar para quién está jugando ese beneficio, o sea, Sí, ¿a ajá. quién está beneficiando? Que a largo plazo siento que siempre es al norte, como que sí. Obviamente, ya que nos devuelvan el oro, no mentira. No, que y nos, nuestra que nos conclusión devuelvan el final oro. es que devuelvan el oro. España Sí, devuelve el oro. exacto, o sea, y siento que, y luego como que entrando a la cuestión política, siento que también hay esto de cómo se trata un poco de el sports washing, de como, no, sí, es que estamos como incluyendo a todos estos países como para ser más Pues esa inclusión inclusivos. forzada de la que habla todo el mundo últimamente. Exacto, pero luego dices como, bueno, sí, o sea, están metidos países como justo como Singapur, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, pero luego dices como, ¿en qué sentido están incluidos? Porque claro, son carreras que son muy, muy exclusivas, muy, muy La de caras. Singapur, brutal, o sea, irte a correr allá Exacto, entonces es como brutal. que, no, y si luego lo ves como forzado también porque dices como, o sea, a temperaturas increíblemente forzadas, o sea, como que tú dices, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, y es más como por Ujú. esta cuestión de performance, siento yo, De la que decir imagen, es como, como Las ¿qué Vegas, estás o sea, diciendo? que ahora se incluyó en Las Vegas, como que, ¿para qué? O sea, primero está en medio del desierto, hace un calor
horrible, los pobres salen pero muriendo, o sea, el año anterior creo que fue que corrieron en Singapur o en Qatar, que ya no, o Ajá, sea, tuvieron que abandonar la carrera por el calor. Y obviamente como que se les aplaude su compromiso que tienen de no, tengo que ganar y yo quiero ser campeón del mundo y mi ujú, equipo y me pongo el traje por ello y todo eso, pero también es como que dices, ¿por qué? O sea, porque necesitan asegurarse un puesto que no les garantiza nada a menos que tengan un contrato ya de como 2 años en un equipo o como que hacerse un nombre dentro de la Fórmula Uno para al menos cuando se retiren, digamos, como que tener su ganancia, porque no creo que un piloto esté, su estilo de vida muy aparte de todo, no es que sea ostentoso, digamos, pero ya está en un círculo, en un entorno en el que tiene que, obviamente, conservar su dinero, no ganar ujú. más dinero. Y hablando de Sudáfrica, sí hubo una pista en Sudáfrica hace como 30 años, creo, cuando Sí, Sudáfrica estaba en su pick así de política y económicamente. Y ahora vi que estaban tratando de volver a abrir esa pista en ujú. Sudáfrica, pero yo le veo muy, muy lejano. O No, sea, ¿quién va a querer ir a y Sudáfrica a un gran premio si puede irse a Monza o Mónaco o a Singapur o a Suzuka mismo, que son como que los top que te muestran y que son experiencias mucho más caras y mucho más, ujú. no es inmersivas, pero mucho más, o sea, que te dan ese plus. Mm, Sí, exacto. O sea, y siento que es justo esa idea de cómo estamos representando al sur global no tanto como protagonista, sino más como se le ve como un escenario, o sea, de que ujú. si el escenario vale la pena, o sea, como en escenarios como así súper lujosos y de alta gama, como son de estos países de Medio Al curso. Oriente y así, como que se les ve como lo suficientemente, Dignos, no yo sé, diría que es digno, dignos. o sea, como que Sí, dignos de como correr de ser ahí. parte del calendario y de ser parte de todo el show de la Fórmula Uno, pero luego países como Argentina o Sudáfrica, justo como que siento que aún hay este estigma de como, no, o sea, como por qué lo haríamos, o sea, como que no tenemos como Porque voy a incentivos gastar mis económicos. recursos para llevar allá todo lo que implica trasladar a un equipo de la Fórmula Uno. O sea, sí Sí, y es. como que sin suficiente ganancia, cuando en realidad yo siento que debería ser un poco también guiado por esto de quiénes son, o sea, como que lo que quiere también los espectadores, o sea, siento que igual en América Latina hay muchísima expectativa de la Fórmula Uno, me imagino que en África un montón, entonces siento que también debería estar un poco guiado, siento que en países como de Medio Oriente a lo mejor no hay tanto, o sea, siento que son mucho más guiados esas decisiones por la cuestión económica y por los factores económicos, más que porque haya este llamado del público de que queremos Claro. carreras en Bahrein o en todos estos lugares como que a lo mejor no hay tanta expectativa por el deporte, que siento que No, son y tú justo esas ves en diferencias. los graderíos, es como que no hay tanta gente y es como No. yo digo, algún jeque, oye, es que hasta me da miedo decir, oye, pero como que algún jeque de la FIA así dijo, ¿saben qué? Yo quiero salir de mi casa y mi helicóptero privado a la pista y no quiero ir a Sudáfrica. O sea, sí puedo Ujú, agarrar mi jet, mi helicópterito e ir a la carrera, ¿no? Y ajá. como que creo que es más de eso, o sea, como que al sur global le han tomado mucho como un actor, ni siquiera secundario, cuando no es así, o sea, sí han demostrado talento, pilotos o sea, que son buenos pilotos, que son, y aparte como que buena representación del sur global, pero también para niños, o sea, yo me meto mucho en eso de la educación, un niño que quiere llegar a esa instancia, como que va a haber alguien que dice, sí, sí, sí puedo, o sea, me voy a sacar el sucio, pero sí puedo llegar. Pero ahora creo que Ujú, la idea es como que, o sea, ni siquiera eso, no voy a llegar porque no hay escuelas, no tengo plata, o sea, me toca irme al otro lado del mundo a correr y todo eso es como que personalmente y capaz y es una mentalidad mediocre, pero yo diría como que ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y voy a tener ujú, que llegar a la Fórmula 3 a la Fórmula 2 que no gano nada, porque no ganan nada y tener que viajar y viajar a las pistas que no me pagan nada para ver si es que llego a la Fórmula 1 y si es que me mantengo en la Fórmula 1, porque también la presión ahí psicológica yo creo que es brutal, o sea, de un piloto. Pero ya, será el tema sí. de otro episodio, la Sí, o salud sea, justo mental. como dijimos, hay tantas cosas que uno puede como ir sacando de la Fórmula Uno, pero tal cual, o sea, siento que aparte es como tan un deporte tan competitivo que incluso si es que llegaras a ganar la Fórmula 2
nadie te garantiza que puedes llegar a tener un puesto en la Fórmula 1, o sea, como que No, no y es si llegas una a ganar, escalera, ajá. sí, no es una escalera directa, entonces también es como esa idea de como, a ver, ¿para qué estoy haciendo esto? Y como que va a valer la pena y sí, como Y que todo el siento que es, sacrificio de atrás de los padres y de todo eso. No, y ni siquiera ganar un puesto, un campeonato en la Fórmula 1 te asegura que vas a seguir siendo un corredor competente o digamos cotizado en la Fórmula 1. O sea, ahorita hay pilotos que se han hecho su nombre, como Lewis Hamilton, que si llega a salir de la Fórmula 1 será con millonadas de dinero, que está bien, ¿no? Es su carrera y todo eso, pero se hizo un nombre. Pero otros que ni siquiera tienen la oportunidad porque no llegan a otro equipo, porque no tienen dinero. O sea, nunca, así sean los mejores pilotos del mundo, nunca van a llegar o sea, a ser campeones, capaz de ganar un podio, pero no a ser campeones del mundo. Y no, viene mucho más tampoco. detrás el background, o sea, no es como que me falta talento, o sea, me falta dinero. Exacto, no, y siento que también es un deporte muy decisivo en plan de como, bueno, te fue mal en 2, 3 carreras, como que hasta ahí llegaste y como que hasta aquí llegaron tus oportunidades y ya, o sea, siento que incluso el caso de Danny y Rick, como que tú ves que era un conductor, o sea, que tú decías como, bueno, va a ganar no sé cuántos campeonatos mundiales, estaba como súper bien con Red Bull para luego como que fue cayendo poco a poco y hasta que como que no lo dudaron y fue que bueno, ya no es suficiente para seguir corriendo en la Fórmula 1. Entonces siento que cambia mucho eso, como los diferentes posiciones en las que estás, pero también como que ahí ves como hasta así, como incluso con la Pinto, o sea, siento que con la Pinto estuvo el año pasado corriendo increíblemente, o sea, entró en una posición súper extraña, o sea, de no haber corrido nunca en un carro de Fórmula 1, a hacerlo como súper bien con un equipo como al final de la tabla como es Williams, y tenía como el apoyo de toda Sudamérica, también tuvo el apoyo económico, porque siento que todas las marcas se lanzaron Ujú. porque Que era como ahí esto, agarraron, ¿no? Como que ahí hay sí, sí, uno. sí, sí, y era como este nuevo talento argentino, joven, como aparte súper simpático, súper como carismático, pero siento que incluso así, o sea, de que uno pensaría que así como que se aseguró su puesto y así, pero no, o sea, no está ahorita, está como conductor de reserva, quién sabe si va a tener una oportunidad para el próximo año y siento que es justo eso, porque no tiene el poder de nombre, no tiene el poder como adquisitivo detrás y tampoco tiene como el poder de ser un país como porque no sé, siento que incluso se maneja mucho esto, por ejemplo, en Alpine, que Alpine generalmente siempre quiere como sus conductores franceses para Francés, representar como su ajá, marca francesa, ya sabes. o países, o no sé, Williams quiere sus conductores ingleses, o McLaren, como que, no sé, siento que tienen estas conexiones con estos países europeos, Ujú, cuando obviamente como que no hay un país, no hay un equipo de Argentina al que necesariamente como que ujú. él también pudiera acceder, no sé, como todas esas Y han diferencias. fracasado las iniciativas, digamos, de los equipos, porque sí han llegado, o sea, ponte el Piquet y eso sí hicieron sus propios equipos Ujú, que los 60 70 un poco más allá, como que sí lograron llevar sus equipos a la Fórmula 1 pero no sobrevivieron, o sea, por falta de representación mismo y bueno, no de representación, pero de dinero. O sea, si tú llegas al final en la parrilla porque no tienes dinero para hacer un carro competitivo, o sea, obviamente no vas a ganar. Y para tener dinero para hacer un carro competitivo necesitas llegar al principio y tener patrocinadores que estén dispuestos a ganar, a pagarte 300 millones de dólares porque ujú, un fin de semana se estrelló el carro. O sea, si eso le pasa a Williams, es como que ya, o sea, no va a competir ese piloto en la carrera porque no puedo darme el lujo de gastar recursos que necesito guardar para otras cosas. Entonces, incluso fracasaron, o sea, esos equipos que lograron llegar a regañadientes murieron y ahora son los grandes de Europa. Y ni siquiera, como decía, ser un piloto de reserva podrían agarrarse de no, pero nuestros pilotos de reserva son de Argentina, de Brasil, de ni sé dónde, y es como que sí, pero ¿y cuándo va a correr? O sea, nunca le voy a ver. Está ahí sentadito y le tienes haciendo marketing y es mucha la diferencia y quizá el otro año ya les pidas y metas a un piloto de tu país. ujú. Denso, es denso. Sí, no sé, como que hay muchas cosas que siento que van influyendo y que van como justo impactando como a dónde va a llegar la Fórmula 1 y como Ujú, cómo va a ir surgiendo en el futuro y siento que justo como luego pensar cuál es el futuro de la Fórmula 1 pensando en esta
idea de el sur global o cuál es el futuro del sur global en la Fórmula 1 y siento que igual está muy marcado en las cosas que ya hemos hablado, o sea, de que no creo que cambie mucho en perspectiva de que si no cambia la cuestión como de las feeder routes o de las academias para pilotos, si siguen siendo como generalmente ubicados en Europa o en el norte global, como que lo hace también mucho más difícil para que pilotos del sur global accedan a estos. Menos mal siento que ahora como que obviamente vivimos en un mundo más globalizado y todo, entonces siento que hay más esta visibilidad a través de redes sociales como que o del internet, como de acceder a diferentes cosas, pero a la vez siento que sigue siendo muy difícil, o sea, es un deporte muy selectivo y muy Elitista, es un deporte bastante elitista, elitista. exacto. Sí, entonces siento que si no tienes los recursos, si no tienes el estatus, si no tienes el nombre, es muy, muy, muy difícil que te abras camino. Entonces Ujú. siento que esto a través de las feeder routes o de las academias sería como la forma más accesible, digamos, para la cual Sí, pero si conductores no del sur tienes global podría apoyo hacerlo. local, digamos, ¿cómo llegas? O sea, ni siquiera para comprarte un card así chiquitito para lograr hacerte nombre Exacto. desde Sí, pequeño. como, Entonces, como que ese discurso de la globalización, y no solo en la Fórmula 1, sino yo creo que en todo, pero más ahorita en la Fórmula 1 es como que una, no mentira, pero no es, o sea, no es verdad. O sea, no, nos están tratando ¿cómo es eso? Vender liebre por gato, o bueno, algo así. gato por liebre. Eso, gato por liebre. De que es global, ¿no? Pero tú ves y no, sigue siendo dinero de Europa, siguen siendo pilotos de Europa, equipos de Europa, Ujú. inversiones de Europa y todo ese dinero obviamente sigue yéndose a equipos de Europa, porque Sí, ningún millonario va a venir y te va a decir, toma, ve, me caíste bien, toma, te voy a tal dar cual. unos milloncitos que me sobraron, a ver si lo logras en la Fórmula 1. Entonces, yo creo que sí hay que preguntarnos de eso, como que, como dices, cuál es el futuro y si de la Fórmula 1 y si realmente puede llamarse un deporte o autoproclamarse un deporte global, cuando desde nuestra, o mi perspectiva personalmente no es, o sea, sigue siendo un No, espectáculo, un negocio de apariencias, ni tanta apariencia porque sí tienen plata, ¿no? Pero es como que sí. eso, ese juego así de tecnología. O sea, y Williams mismo decía que tenían una cámara de aire, pero que no podían usar porque no tenían el dinero para prenderla. O sea, es como que Ujú. o prendo y me quedo sin alerón, o hago mi alerón que medio funciona y no prendo la turbina, no la cámara de aire. Pero ahora ponte Mercedes McLaren, deben tener cinco ahí. Sí, y creo que justo ahí entra también como que qué equipos tienen financiamiento de otros lados. O sea, por ejemplo, siento que Aston Martin tiene Con el financiamiento justo Rolls. de países de Arabia Saudita eh, y otros de equipos así. Entonces tienen como más, muchísimos más recursos justo como para Ujú, jugar y ir subiendo en la pelea, digamos. ujú. Y siento que justo, o sea, es como, luego los pilotos siento que también entran en ese juego de como son muy simbólicos en el plan de estamos representando tal país o tal sur global, pero en realidad no, o sea, siguen siendo como parte del juego europeo, de un equipo europeo, con inversión tal vez de sur global, pero que sigue siendo como Pero ¿qué reproduciendo sur los global? O mismos. sea, ¿qué sur global? Por eso decía que no todos los países del sur global son pobres, ni todos del norte Exacto. son ricos. Entonces sí nos han vendido esta narrativa. O yo creo que nuestro deber moral es cuestionar eso o sea, qué narrativa nos están vendiendo y contando y ser capaces de, sí, disfrutar, porque yo sí disfruto sentarme 2 horas a ver a carritos dar 53 vueltas y le apoyo a la anda y todo eso, pero a la final es como que digo, claro, o sea, no hay un piloto, ya ni el checo, o sea, que yo diga, o sea, ganó no solo México, sino ganó Sudamérica, bueno, Latinoamérica Ujú. con México. Entonces, sí es cuestionar esa narrativa que ha estado dominante, o sea, hegemónica desde que se creó la Fórmula 1. Entonces, como Ujú. considerar qué talento, a quién, no quién tiene talento y no le están dando esa oportunidad por falta de infraestructura, de dinero, de oportunidades. O sea, sí es brutal la Fórmula 1 ya vista así. Sí, como hay muchas cosas que construir justo y siento que, como tú dijiste, o sea, siento que es más como, no creo que
podemos hacer un cambio masivo en el que digamos como, bueno, ahora sí la Fórmula 1 va a representarnos a todos y va a ser un deporte accesible para todo el mundo y así, pero siento que como parte de ser espectadores también es de eso, como reconocer que no todos están empezando desde el mismo el mismo punto, lugar, ajá. ajá, y como justo eso influye mucho en cómo terminan los campeonatos, en cómo qué estrategias puede tener un equipo y cosas así, o sea, como que todo influye, entonces sí también como entender eso, que sí es un deporte mucho de poder y es un juego de poder Ujú. y que va a seguir siendo así, que ojalá vaya cambiando, o sea, que ojalá poco a poco como que pueda ir teniendo influencias positivas del sur global y como crear más visibilidad para equipos del sur y para pilotos del sur, pero también, o sea, como pensar en qué tipo de influencia realmente están Estamos viendo, teniendo, no nos estamos ajá, comiendo. Ajá. sí, en la cuestión de toma de decisiones y en cómo se maneja la Fórmula 1 en general, Sí, creo sí, yo. sí. Sí, es que sí hay mucho que cuestionar, como decías, y ya, como decías, para otros episodios, porque igual el tema de género, de ambiente, o sea, creo que sí somos capaces de disfrutar, pero también deberíamos hacer esa introspección de, o sea, que sí, ¿qué está pasando? Y cómo puedo aportar, porque a veces pensamos que también es como que hay aportar y tengo que dar dinero o algo así, pero no, o sea, si construyes y ya desarrollas un pensamiento crítico que puedas compartir con un fan de la Fórmula 1 o llevarle a la Fórmula 1, como que dices, Ujú, sí, o sea, mira lo que está pasando y es este eterno discurso de debería pesar más el talento o debería pesar más el bolso de dinero que se pasan ahí ujú, entre ellos, ¿no? Y el Sol, como te decía, y sí ha demostrado que tiene talento, o sea, de cualquier lado puede salir un piloto capaz y competitivo y que sí puede ganar títulos mundiales y traer más dinero porque para eso quieren los títulos también, ¿no? De constructor y tanta vaina, pero no se les da esa apertura y no es solo falla del sistema de la Fórmula 1, sino falla de los gobiernos, digamos, de acá, o sea, del sistema en general, de educativo y de qué se prioriza. Y los ujú, olímpicos mismos, o sea, el gobierno se traga mucho cuando ya te traen una medalla de oro, como que sí, que nosotros fuimos, pero los mismos deportistas como que, no, pana, o sea, yo me tuve ujú, que pagar mi ida y mis entrenamientos y mi entrenador para ir a Japón, para ir a París y tú no hiciste nada. Solo ahorita me ujú. quieres dar una casa. Que bueno, se agradece, ¿no? Pero darle oportunidad a más personas de también hacer lo mismo. Y, y no es así. Fallamos, Sí, hemos fallado. sí, como que todo está dentro de la estructura, o sea, que siento que cuando justo como que se ve a alguien como una historia de que lo lograron, que ganaron y así, como que dices, ¿cómo ves? Que sí lo pueden lograr, es que si él lo logró o ella lo logró, tú también puedes, así, Es pero la luego como que, representación. sí, pero luego como que ves y todas las circunstancias son muy diferentes, o sea, justo como si hablamos de conductores que lo lograron y que llegaron, es como, es que tuvieron circunstancias muy diferentes y que seguro alguien que tenía la misma cantidad de talento no tuvo No lo una logró. decisión en el camino que no Ujú. funcionó, no un patrocinador que no se subió y por eso no llegó. Entonces es como estoy diciendo que es reconocer que algo tiene que cambiar en la base, en la estructura, como para que uno realmente vea los cambios, porque si no es como, Es que es verídico, o sea, sí, ahí en la serie Drive to Survive, como decían, cuando el Checo corría para el PIN, era. O sea, es como que el Checo no estaba dando la altura, ¿no? De llegando a hacer puntos y demás, pero al Checo no le mandaron porque obviamente Checo venía con un patrocinador que le iba a dar un montón de dinero al equipo y a él y era como que dijeron, voy a priorizar la silla de Checo porque se me va la plata si le dejo ir y el otro piloto no porque no me viene con un patrocinador que me dé chance de crecer en la parrilla. Entonces, incluso con alguien que viene de eso, que sí tuvo un poco más de oportunidades acá en Latinoamérica, es como que pasa. O sea, sí, algo justo. ahí que no hiciste, no que no hiciste, sino que no se dio, es como que ya puede estar por ahí el Ujú, próximo Cena y no puede, o sea, no va a poder, a pesar de que Cena sí y la familia hizo las iniciativas para hacer las escuelas de karting en Brasil, pero sigue siendo muy corrupto, o sea, esa es la palabra, es corrupto, el sistema es corrupto, tal cual. tal cual. Sí, Qué como que triste. sí siento que, ajá, como que luego viene el ambiente pesimista que uno dice como, bueno, es que no hay como cambiar nada, ya, hay que disfrutarlo y ya. No, Pero siento que justo es parte de las discusiones como ver qué está mal, qué hay que criticar y como ahí poco a poco
armando esos espacios para hablarlo porque sí, luego hay gente que no piensa realmente en estas cosas y solo piensa en que, solo los conductores europeos como que saben, son buenos Ujú. conductores de la Fórmula Uno cuando no, realmente ese no es el caso, o justo como en el caso ya metiéndonos en la parte de género un poco, como que solo los hombres pueden ganar la Fórmula Uno, pero es como, obvio no, es solo como que No, porque no ha es habido porque esa no le apertura. dan la oportunidad a una mujer de correr así en la Fórmula 1, no tiene la formación que debería o que Sí, no quisiera, hay ¿no? oportunidades, o sea, entonces Ujú. claro, si no tienes la oportunidad, obvio no va a haber espacios para que Ah, alguien entre. claro, o sea, ¿cómo Entonces, quieren que corra si no sé gatear y no me dan ahí un pisito para gatear? exactamente, Exacto, entonces sí, sí. siento que justo como que bueno, es parte de, siento yo, como que ir analizando y ver estas cosas, como que, y siento que la Fórmula Uno, o sea, es un deporte muy entretenido, muy bueno, que trae muchísimas cosas, pero justo detrás de todo también es un deporte que tiene muchísimas desigualdades y que justo ahorita como la analizamos entre el norte y el sur global, tiene muchísimas disparidades y que hasta ahora, o sea, que en el pasado como que influyeron mucho y como que Siguen repitiendo repercutieron en el lo que es discurso, ahora discurso, y ajá. continúa, es el círculo vicioso que nunca para, Ujú, sí, la mano invisible, pero en la Fórmula 1. tal cual. Sí, y sí, yo creo, o sea, yo creo que este podcast mismo, o sea, esta idea nació de esto, como que visibilizar algo porque por ahí empieza el cambio, o sea, yo creo, no vas a ser un Gandhi o una Teresa de Calcuta, pero sí puedes influir en tus cuatro personas que están al lado tuyo y decirle, oye, no, o sea, esto está pasando y ya sembrarle esa semillita de Ujú, crítica y es lo que deberíamos hacer, especialmente con los jóvenes, o sea, porque ahora yo veo que no hay tanto o sea, mientras más ignorante un pueblo, más manipulable es, ¿no? Entonces, como que siguen repitiendo ujú, ese discurso. Y tomar un ejemplo como la Fórmula 1 es como que, o sea, te voy a hablar de algo que tú sí vas a entender y lo puedes replicar a lo que está pasando ahorita de manera global. O sea, no es que solo pase en un deporte o algo privado, sino como que lo puedes llegar a traducir a un gobierno, a un país, porque es exactamente lo que está pasando y van a tener esa ujú. oportunidad de criticar al sistema, no desde una manera que tú digas mal, pero sí de una manera tampoco académica, pero que sí les va a dar un poco más de a la cabeza, como que, sí, sí, o sea, estoy tomando y siendo consciente de mi papel en la sociedad y lo que yo puedo, Sí, puedo hacer. sí, como entenderlo desde diferentes perspectivas y como teniendo en cuenta la posicionalidad, que también, o sea, como empezábamos al inicio, siento que mi perspectiva estando en un país de primer mundo como es Inglaterra, a lo mejor es muy diferente a la posicionalidad de alguien más que, por ejemplo, tú estando en Ecuador ahorita, en este año, como viviendo los mismos temas, los mismos eh, problemas, pero como obvio desde diferentes perspectivas. Entonces siento que eso aplica igual para todo el mundo, o sea, no necesariamente todo el mundo la va a ver de la misma forma o va a tener las mismas experiencias, pero siento que es justo como el sembrarle ese pensamiento y Empezar como por algo, ajá. empezar a pensar. Y justo eso es parte de lo que queremos hacer con el podcast. Esa es nuestra idea, por eso va a ser una serie de Fórmula 1 porque hay un montón, estaremos tapando género, medio ambiente, resistencias sociales, yo también creo que han habido ahí, Ujú. pero también hablaremos de otras cosas, no es que solo somos frikis de la Fórmula 1. Aunque no lo parezca, este podcast no va a ser solo de la Fórmula Uno, Sí, no va a sino ser que solo eso, solo va a ser empezamos, una decidimos serie. empezar por la Fórmula Uno Ajá. y luego vamos a seguir hablando de otros temas, como hablamos de temas de la actualidad, así Ajá, para como, de la industria del entretenimiento, de películas. O sea, hay cositas que uno, tal vez si estamos un poquito, no obsesionadas, pero así zafaditas, así, porque sí vemos cosas que quizá otra persona no ve y es nuestra formación mismo de este método socrático y de cuestionar el sistema y todo eso. Y tuvimos los medios, o sea, ventajosamente tuvimos los medios para tener una educación que nos permitió eso, pero ahora hay mucha gente que no tiene, entonces queremos, o al menos mi propósito es como que eso. abrir los Una espacios persona que de discusión. puede entrar a Ujú. YouTube y decir, mira, sí, o sea, entendí. Y así Sí, voy a como empezar a no lo hacer había lo mismo. pensado de esa forma. Ujú. Y justo, como que el ponerles el pizquito de la duda, sí, Sí, poquito. sí, sí. Sí, Pero sí, me sí. parece, me parece interesante. Sí, Ha sido una conversación interesante, empezando sí, por el así que ranking de los pilotos. sí, para que vean que sí somos fans y no es solo puro crítica a la Fórmula Uno, sino que realmente nos gusta y por eso justo como que disfrutamos también analizar estos temas que son muy importantes dentro del contexto de la Fórmula Uno, pero que a lo mejor
Sí, no es algo que te pondrías a hablar un domingo de carrera mientras ves la carrera. Ahí solo vas a tu equipo, así como que ya. Exacto, ahí entra la pelea en que no me importa nada, yo quiero que gane Mercedes o quiero que gane Que gane el el que elitista sea, de Mercedes, así Toto Wolff. no me importa nada más. Ajá. Eh, Sí, Pero sí, sí, sí. entonces sí, como que se van a venir más podcasts justo de, ahorita bueno, de la Fórmula 1, vamos a tener algunos temas más que vamos a estar entrando más a profundidad, como Paz dijo, de género, ambiente y otras cositas por ahí, y ya luego seguiremos con otros temas, así que si les gustó, denle like, suscríbanse por Suscríbanse, favor, por favor. eh, apóyennos, vamos a ir mejorando poco a poco, ese fue nuestro Sí, primer sí, podcast, así que perdón si hubo algunas cosillas por ahí fallas, que no son perfectas, fallas. Es el sistema pero opresor que no quiere que hable, ¿no? exacto, alguien nos está callando por ahí. Están Pero callados, sí, sí. y como les dijimos, no somos expertos, así que por favor, acuérdense de eso y no esperamos que nadie sea experto en ningún tema, entonces No, más bien ahí vamos, poco eduquémonos a poco. nosotros, decir en los comentarios qué más opinan. Nunca pensé que diría eso, pero sí, en los comentarios Sí, si saben más cosas, como que nosotros también estamos aquí para aprender, o sea, si hay algún tema ujú, que dijimos mal o que pues, ustedes piensan diferente o así, es como que chévere, porque también nos abre la mente, yo creo, y como podemos también introducir esas otras perspectivas en los otros capítulos y episodios, que es muy valioso, o sea, de verdad aprender de otras perspectivas, igual si son del norte, y ahí incluso si nos quieren decir como que no, cállense, ujú, estamos ujú. libres de hacerlo, ¿no? Sí, Pero tal sí, cual, o sea, sí, es como que sabemos que hay diferentes perspectivas, o como que siempre y cuando haya como los argumentos detrás, sabemos que todo es permitido y estamos abiertos a con escuchar todo respeto. tipo de, pero con respeto, por favor, si no lloramos. Todavía no voy a psicólogo para que me diga cómo controlar el hate. Pero Aún no sí, sé cómo hacer esto, pero para sí, crecer, sí, o sea, hay like, suscríbanse, comenten, compartan. Estamos creciendo, recién somos babies en este mundo del podcast, pero nos estamos esforzando desde de sí, corazón y puro. seguiremos, y seguiremos dándolo todo, y aquí venimos a hablar y a conversar y a criticar, pero justo desde un buen Sí, lugar, así sí, que ya pueden esperemos decir que que nos sigan son uniéndonos. surrealistas, porque de nuevo, el podcast se llama Surrealidades, entonces van a ser surrealistas. No importa si están en el Exactamente. norte, pero surrealistas ya es salir Todos somos de ese surrealistas. cuadrado, de esa burbuja. Ajá. Esa es la meta, ser todos surrealistas. Así Ujú. que esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de sus realidades y que hayan disfrutado del episodio de hoy. Sí, ojalá. Denle mucho amor, aunque sea por lástima. ¿No? Por favor, compartan. Los Por amamos. favor, compartan para que no sean nuestras mamás las únicas que vean. Te amo, mamá. Yo también, a todos mis fans, ¿no? Pero bueno, nos Pero bueno, vemos entonces y en gracias el por próximo. vernos. Chao. Adiós.